Este es el escenario nativo de Azorín, la pequeña y clara ciudad de Monóvar. Monóvar está situada en la falda de dos colinas. En una de ellas, la ermita de Santa Bárbara. En la otra, los paredones de un moruno castillo. Las calles, pedregosas y limpias, descienden de las colinas hasta llegar al remanso de la huerta. Azorín vivió en esta calle que ahora lleva su nombre. Esta fue la casa donde nació el día 8 de junio del año 1873, Domingo de Trinidad. Sus padres fueron don Isidro Martínez Soriano, hacendado y respetable caballero, y su madre, doña María Luisa Maestro, siempre iluminada su cara con una sonrisa de curiosidad y candor. Fue bautizado en la pequeña iglesia de Monóvar por el párroco titular don Máximo Rico. Monóvar está igual que siempre con sus artesanos, trabajadores de oficios milenarios y puros. Azorín siempre miró con una viva emoción estos oficios de los pueblos. Los cardadores cardando la blanca lana, los chicorreros trazan y cosen zapatillas y chapines, los boteros embrean y trabajan las botas. Recuerdo, decía Azorín, la callejuela de la Torre, con sus desvanaderas, que al son de una cancioncilla entrelazaban los bolillos de sus encajes. Y así, los canasteros, los talabarderos, los cordeleros, zapateros, toneleros. Viñedos, los sarmientos rastreros que se extienden a escasa altura o rozan la tierra. En la sequedad del ambiente, los racimos necesitan estar resguardados al abrigo del sol, buscando un poco de fresco entre los pámpanos. ¿Cómo iba yo a la escuela? ¿Por dónde iba? ¿Qué emociones experimentaba al entrar? La escuela de Monóvar tenía un pequeño jardín con acacias amarillentas y singleros de evónimos. ¿Cómo jugaba yo? ¿Qué juegos eran los míos?, se preguntaba Azorín. A las afueras de la ciudad estaba la sierra de los Escampillets. ¡Qué ilusión! ¡Qué alegría cuando uno de nosotros encontraba alguna piedrecita de mayor tamaño
o mejor brillo. Al atardecer se hacía como un oasis en mi vida. Un frescor vivificante venía de los huertos cercanos. Entonces mi vecino y yo jugábamos a la lunita. Este juego consiste, explica Azorín, en ponerse en un cuadro de luz y en gritarle al compañero que uno está en su luna, es decir, en la del adversario. Al final llegaba la criada de mi amigo, vestida bizarramente, con una larga blusa negra, una chistera y una escoba que agitaba entre nuestras piernas hasta hacernos caer de alegría sobre la blanda y cálida paja. Al ver a estos niños, diría más tarde Azorín, me he estremecido al tener la percepción aguda y terrible de que todo es uno y lo mismo, que mis afanes, mis inquietudes y mis anhelos volvían a comenzar en un ritornelo doloroso y perdurable. De Monóvar a Yecla marchó Azorín a los 8 años para comenzar sus estudios escolares. Íbamos en un carro, nos dice, caminando por barrancos y alcores. Salíamos al romper el alba. Un día, al promediar la caminata, me arrojé del carro y me escapé por el campo. El criado que me acompañaba corría detrás hasta alcanzarme, al tiempo que me decía dando grandes carcajadas: «No, no, Antoñito, si no vamos a Yecla». Pero sí que íbamos. Ante sus ojos encontraría al llegar aquel pórtico lóbrego, lleno de misterio, con el brocal del pozo blanquinegro. Allí le esperaba el padre Carlos Asalde, que con su mirada penetrante sobrecogió al párvulo abriéndole el corazón a la esperanza. Desde las ventanas altas del colegio se dominaba la vega yeclana y la plaza, donde las palomas, blancas, libres, revoloteaban en torno a nuestra prisión. «Salud, palomas», les decía Azorín, «vosotras sois felices, puesto que voláis por el azul». En Valencia estudió Azorín la carrera de leyes. Desde allí inicia sus primeras colaboraciones periodísticas en semanarios de Monóvar, creándose inmediatamente fama de periodista agresivo e independiente. A los 23 años, el día 25 de noviembre, llega Azorín a Madrid. En Madrid, Azorín vive en las calles de Valverde, en San Marcos, en la del Carmen, esquina la de Salud, en la de Los Madrazo y finalmente en la de Zorrilla. Azorín inicia su colaboración periodística en El País, más tarde pasa a El Imparcial y por fin al ABC. Allí hace las crónicas del viaje regio, cuando Alfonso XIII marcha a París y Londres para conocer a la que había de ser su esposa. En el Paseo de Recoletos conoció Azorín a doña Juana Guinda de Uzanqui, dama de la sociedad aragonesa, nativa de Sos del Rey Católico, con la que contrajo matrimonio en la madrileña iglesia de San José el día 30 de abril de 1908. Compañera fervorosa de su vida y de su trabajo, pintada delicadamente en sus libros por el escritor. Por estos años se pone en contacto con Unamuno, Benavente, Valle Inclán, Ramiro de Maeztu, Pío Baroja y Miró. Pero un día se aleja del bullicio madrileño y regresa con los suyos. En aquella ocasión escribiría: «Yo, pequeño filósofo, he cogido mi paraguas de seda rojo y he montado en el tren para volver a mi infancia, a mis campos,
a la tierra. En toda la obra de Azorín hay una ternura escondida por la naturaleza y el campo, tan inseparables en su niñez, ávida y observadora. Sus campos nativos influyen en su creación, y en todas sus páginas siempre vive una evocación melancólica, una nota singular hecha de árboles y de flores, de labriegos y de campanas, oídas en la soledad grata de las campiñas. En el Collado de Salinas, casa de la familia Azorín, ha escrito sus mejores libros: Las confesiones de un pequeño filósofo, Los pueblos y tantos otros libros llenos de autobiografía vivísima, ramillete de su infancia y mocedad, y en donde son evocados sus padres, sus estudios, sus preferencias. Yo quiero evocar mi vida en esta soledad, entre estos objetos que tanta alegría me proporcionaron en mi niñez. Ante ellos parece que resurge en mí, viva y angustiosamente, toda mi vida primera. Desde allí escribiría. Yo emborrono estas páginas en la pequeña biblioteca de Collado de Salinas. Allí los almendros mezclan su ponda verde y la ponda adusta y cenicienta de los olivos. Esta nube, ¿es aquella nube?, se preguntaba. ¿Vivir es ver volver? Es ver volver todo, angustias, alegrías, esperanzas, como esas nubes que son siempre distintas y siempre las mismas. El presente habla al pasado, la voz de ahora penetra como un arcano en el pretérito. Pero Azorín fue el creador, literariamente, del paisaje de Castilla. Castilla se hace centro de sus evocaciones y nostalgias, punto de su tarea singular, y desde sus llanadas, desde sus horizontes infinitos, con sus norias incesantes y sus tierras pardas, Azorín construyó su teoría de la vida española. Pintó la vida provinciana, exaltó el heroísmo humilde de sus moradores, relató las costumbres y los oficios, y Castilla se hizo melodía y canción en sus libros bellísimos, ritmo lento de su belleza y de su precisión, síntesis geográfica, humana, lírica de España, a la que ama profundamente. La Mancha, molinos al viento, gigantes de 1000 brazos para nuestro Don Quijote, monte bajo y llanura, chaparros, carrascas, surcos que se alejan hasta el confín del horizonte, rebaños de ovejas bajo el ardiente sol, a la busca de la migaja de hierba con la que rumiar el hambre, y a lo lejos Don Quijote y Sancho en el camino, inmortal sendero de sensaciones, llano y azul. Azorín recorrió el paisaje de España físicamente, poniéndose en contacto con todos los pueblecitos, estudiando y anotando las visiones de los hombres que le antecedieron. Un día le llamó la atención un libro que firma Jacinto Bejarano Galavís y Nidos. El libro habla de una pequeña aldea de la Sierra de Ávila, Río Frío. El pueblo se halla en lo hondo de un barranco y el sol apenas traspasa las altas montañas. Es un pueblo frío al que cubren las nieves gran parte del año. También esto es Castilla. Sus habitantes, pacientes labradores y pastores, con una naturaleza menos pródiga que la de la otra Castilla. Hasta aquí llegó Azorín
para denunciar a sus contemporáneos el dolorido vivir de estas gentes. Azorín fue caminante de Castilla, de sus ciudades, a las que conoció minuciosamente, estético descubridor de su paisaje, observador paciente de los hogares provincianos, de sus hombres humildes y sencillos. Sobre la multitud de edificaciones heteróclitas descuella airosa la catedral. La catedral es fina, frágil, la dañan los vendavales, las sequedades ardorosas, las lluvias, las nieves. Las piedras areniscas van deshaciéndose poco a poco. La catedral es una y varia a través de los siglos. Aparece distinta en las diversas horas del día. Tiene distintos aspectos en las varias estaciones del año. Luego, cuando avance el día, estas monjas saldrán de su convento, devanearán por la ciudad, pasarán y tornarán a pasar por las calles de limosna en limosna. En esta vista panorámica se ve una extensión de tejadillos, esquinas, calles, torrecillas, cúpulas. Azorín nos presenta una España melancólica. En ella se siente ese tiempo que pasa y no vuelve, espejo que refleja a otro espejo hasta el infinito. Sus ciudades no tienen prisa. Se detendrá su mirada en un rincón cualquiera y cantará su hermosura. Será un descubrimiento, algo que nadie había visto antes, en lo que Azorín ha posado su pupila y lo ha ennoblecido. Azorín nos conduce por el sendero quieto de lo contemplativo hacia el descubrimiento en lo cotidiano de la grandeza de quien lo mueve, el hombre. El hombre como ser en camino, ritmo, fortaleza, roca viva de nuestro universo. Aún se conserva la vieja casa natal de Azorín, convertida hoy en museo. Yo siento una profunda veneración por las puertas, nos diría Azorín. Hay un instante de nuestra vida, un instante único, supremo, en que detrás de una puerta que vamos a abrir está nuestra felicidad o nuestro infortunio. Yo estoy sentado ante la mesa y sobre ella hay puesto un velón con una redonda pantalla verde. Los volúmenes reposan en las estanterías. Allí están Cervantes, Garcilaso, Gracián, Vives, Leopardi, Mariana, y llenándolo todo, mis objetos más queridos, aquellos que me acompañaron en los años mozos, enamorando mi juventud. Azorín a los 14 años, cuando termina el bachillerato. A los 19, estudiante de Derecho. A los 22, en pleno fervor literario. A los 25. La imagen de Azorín va engrosando para hilarse después, hacerse tenue, transparente, quebradiza, casi de cristal. Azorín ingresó en la Real Academia Española el día 26 de octubre de 1924. Su discurso de entrada se tituló Una hora de España, en la que dio una extraordinaria visión de la España del siglo XVI. Azorín quedará para siempre como creador de un lenguaje revolucionario, plástico, vivo, directo, esquemático y preciso, maestro de las generaciones literarias de nuestros días.
Detrás de su figura quedaban los tiempos de lucha por abrirse camino en los periódicos. Detrás quedaban también sus libros hermosos, serenos, que han retratado la faz de España con limpieza y exactitud. Así vivió Azorín entre nosotros. Paseaba por Madrid, recorría sus librerías de viejo. Él mismo escribió: paseo por las calles de Madrid, un rato de descanso en la trastienda de una librería. Allí me estoy largas horas contemplando la gente que entra y sale. Es como un espectáculo de juego en que los puestos actúan como las roquetas de los banqueros y pagan y cobran en viajeros. Todos los destinos se entrecruzan. Innumerables han sido los homenajes que los españoles dedicaron al maestro. En 1967, Azorín recibió a las cámaras de televisión española y nos dedicó su tiempo. Voy a decir unas palabras con mucho gusto, debo añadir con muchísimo gusto para la televisión española. Y son estas: no tengo yo autoridad ni personalidad para dar consejos a nadie, pero si algún íntimo, muy íntimo, me pidiera una línea de conducta, yo se la daría, citando un refrán del siglo XVI, sacado de un refranero de ese mismo siglo. Y ese refrán es el siguiente: id por medio y no heréis. ¿Qué quiere esto decir? Quiere esto decir templanza, moderación, tolerancia. Azorín, modelo de serenidad y de ecuanimidad, murió el 2 de marzo de 1967. Artista de la palabra y del vocablo, al evocar en estas imágenes su vida, sentimos cómo permanecía viva en él su ardiente vocación a España. Azorín fue escritor de España y para España. Fue infatigable en su amor y en su justicia.